porque en el camino de fe siempre hay un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Padre Luis, buenas tardes, pues los saludo con el gusto de cada miércoles de estar en una emisión más de este programa de las dudas del católico, un programa en donde pues aprendemos mucho de nuestra fe católica. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial y vamos a hablar de un santo que, aunque su fiesta ya pasó hace unos días, exactamente el 23 de septiembre, creo que no podemos dejar de pasar en alto a este gran santo que, para mi consideración, es uno de los santos pues más completos y que más me asombra. Fíjese que yo, antes de pues, estar un poquito más inmiscuido en las cosas de nuestra fe católica, de nuestra religión, se me hacía muy lejano ver santos como San Francisco o santos de hace muchos siglos. Y yo decía, pues creo que por ahí a lo mejor en esa época la gente medio exageraba, ¿no? Era lo que el pensamiento que tenía en esa época. Decía, pues tal vez no tenían tantos argumentos científicos. Pero del santo que vamos a hablar el día de hoy es un santo que pues relativamente es de nuestros tiempos, que tenemos imágenes, videos, audios, estudios científicos, y creo que es un santo que, bueno, a mí me ha dejado pues maravillado, junto con el santo cura de Ars, que también ya hablamos de él en programas católicos, otro programa de esta serie. Pues creo que es uno de los sacerdotes más completo que hay. Entonces hoy vamos a estar hablando del padre Pío de Pietrelcina. Y bueno, sin más los saludo. Sí, y bueno, también saludamos a nuestra audiencia. Les agradecemos siempre estar al pendiente de nuestras transmisiones. Estos programas siempre son hechos con mucho cariño para el crecimiento en la fe. Y nunca olviden que la duda de alguno de ustedes puede ser la duda de muchos católicos. Así es que es importante, ahora que estamos en vivo, que ustedes escriban sus dudas, que escriban alguna pregunta que tengan. Y bueno, en relación con el tema, con humildad sabremos contestar. Sin más, Hugo, ¿te parece si hacemos una oración y iniciamos esta transmisión que, como has introducido muy bien, es una gran enseñanza que nos deja este santo que lo conocemos todos, pero de repente a veces no los conocemos en realidad? Así es que esperamos que lo que hayamos nosotros preparado ahora también les agrade y principalmente les nutra en la fe para seguir creciendo en el camino del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. He aquí, confiado en tus santas palabras, yo llamo, busco y pido la gracia. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que esta oración, Hugo, es justamente del Padre Pío, que se la hacía al Sagrado Corazón de Jesús, y habla en estas pequeñas palabras, en la oración mucho más grande, pues esa confianza que tenía en Dios desde pequeño, ¿no? ¿Qué sabemos sobre la vida de el Padre Pío? Pues el Padre Pío nació en un pueblito de Italia que se llama Pietrelcina, a finales del siglo XIX, para ser más exactos. Le voy a dar ahorita el dato. En mayo de 1887. 1887. Uh-huh. Y bueno, pues de él se cuenta que desde pequeño fue un niño pues muy bien portado, un niño lleno de fe. Sus padres eran unos padres pobres, y gente sencilla, pero pues con mucho fe y mucho apego a la Iglesia católica. Se cuenta que el Padre Pío, pues de niño era muy enfermizo. Y bueno, creo que durante toda su vida fue muy enfermizo. Fue muy enfermizo, y eso le trajo muchas dificultades.
Sin embargo, él era un niño muy bien portado, se cuenta incluso como un dato curioso, que pues que su mamá le pedía que hiciera algo y siempre lo hacía, y siempre estaba en casa rezando y todo, y que a su mamá a veces le decía, pues sal a jugar con los demás niños, ¿no? Diviértete igual que ellos, ¿no? Y al Padre Pío no le gustaba salir porque decía que los demás niños blasfemaban, ¿no? Yo creo que como cualquier niño de nuestra época, de repente a lo mejor decían una picardía, y al Padre Pío era algo que no le gustaba, ¿no? Y el Padre Pío, siendo niño, pasaba por su casa un fraile, a pedir limosna para la gente más necesitada, y a través de este fraile es que él conoce y se enamora de la vida sacerdotal y de la vida religiosa, ¿no? Se llamaba Camilo, si mal no recuerdo, este sacerdote, este fraile, Camilo, que era de los frailes menores capuchinos. Así es. Es cuando él entra en 1903. También habría que decir que desde pequeño él mostró también mucho amor por la Eucaristía. Acudía a misa. Acudía a misa diario. Entonces, verdaderamente el Padre Pío tenía ya ese llamado como que cada vez más claro, y justamente entra en la orden de los capuchinos, los frailes menores capuchinos. Pero también me llama mucho la atención, Hugo, su nombre. Así porque es. no es el Padre Pío, ¿no? O sea, ya con el nombre también ya tiene una identidad de alguien, de un gran santo, ¿no? Se llamaba Francesco en italiano. Francesco Fergioni. Exacto. Y San Francisco de Asís va a ser también uno de los santos que él va a amar, admirar, y seguirá también estos pasos, porque habrá que también especificar, los frailes menores capuchinos es una rama de los franciscanos, pero es una rama a lo mejor más radical, que trata de vivir la austeridad en una forma mucho más marcada, y es muy importante eso. Creo que es demasiado importante saber que él se incorpora a esta orden de frailes, y es por también ya un llamado, ¿no? Y bueno, también tiene mucha relación con el Papa Francisco. Así Hugo, es. que el Papa Francisco en este pontificado lo ha colocado en un momento, en un lugar, y con un pontificado muy claro, en el que San Francisco sigue guiando, sigue inspirando a seguir a Jesús. Y también es extraño que también tuvo mucha relación con otro santo de nuestra época, que fue con Juan Pablo II, que en ese entonces era Karol Wojtyła, todavía no era el Papa, pero pues sin embargo pues se conocieron, y hubo pues relación entre ellos, ¿no? ¿Qué más platicar de el Padre Pío, que se ordena sacerdote en 1910? Entra muy chico. A los 16 años. Entonces imagínense, él era muy enfermizo. Así es. Tiene que pasar todo el proceso de estudios para ordenarse, y batallando siempre con su salud. Siempre era su cruz. Y entonces es interesante también saber cómo es que en la página oficial del Vaticano, vaticano.va, lo describe de esta forma, en cuestión de su vocación. Dice: enardecido por el amor de Dios y al prójimo, el Padre Pío vivió en plenitud la vocación de colaborar en la redención del hombre, según la misión especial que caracterizó toda su vida, y que llevó a cabo, mediante la dirección espiritual de los fieles, la reconciliación sacramental de la penitencia y la celebración de la Eucaristía. El momento cumbre de su actividad apostólica era aquel en el que celebraba la Santa Misa. Los fieles que participaban en la misma percibían la altura y profundidad de su espiritualidad. ¡Wow! Muy bonita forma de describirlo en la Wow. página de
Sí. del Vaticano, ¿no? Pues como bien dice, se ordenó muy joven. Sin embargo, su ministerio sacerdotal siempre estuvo lleno de altibajos por la misma enfermedad, que en ocasiones, aunque quería o no se le podía mandar a una parroquia de lleno a realizar las actividades por sus constantes enfermedades que tenía. Y bueno, también siendo muy joven, ya vamos a empezar, no sé si usted gusta hablar un poquito más de los dones, porque... Me gustaría a mí un poquito también hablar de las dificultades que tuvo como sacerdote junto con sus hermanos. Así es. Es creo que muy importante mencionarlo, Hugo, porque hablaban de una persona que físicamente probablemente era muy débil, ¿no? Por la enfermedad, porque constantemente se enfermaba, pero espiritualmente tenía una gran fortaleza y humildad, porque él lo cambiaban de convento en convento, y obviamente al ser un padre enfermizo, pues no era un padre cómodo, y tenía verdaderamente, pues un poco, vamos a ponerlo así, detractores, enemistad, ¿no? Enemistad con los mismos hermanos. Y algo muy importante ahorita que está mencionando ese tema, y que estaba leyendo acerca de él, era que por lo mismo que era enfermizo, pues los dejaban con actividades pues tal vez un poco relevantes, como actividades de diaconado, de irrelevante, acreditado, ¿no? Ajá. Y él nunca pues desobedeció, siempre fue obediente y fiel a lo que sus superiores pues establecían, ¿no? Y incluso pues dentro del mismo clero pues tuvo detractores, por algo que ahorita vamos a hablar más acerca de sus dones. De sus dones. De sus Sí, dones. vamos a los... Pero la verdad es que fue en vida un sacerdote que cargaba una gran cruz. Muchos pueden pensar, wow, ser sacerdote es lo máximo, es ya tener directito tu vida en contacto con Dios, no sufres, no padeces, no te duele, no sangras. Bueno, la vida del Padre Pío es justamente lo contrario, es cargar una cruz muy pesada, pero salir siempre adelante, Hugo. Y bueno, ahora sí creo que vale la pena ya los dones, porque, híjole, el tema está muy extenso, y si no nos damos un poquito rápido, no nos va a dar tiempo. Pues yo creo que el Padre Pío es súper conocido, y como lo poníamos por ahí en el flyer del programa, era conocido como el sacerdote de los estigmas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenía las mismas heridas que nuestro Señor Jesucristo. Dios le dio esa bendición de tener esas heridas en las manos, en los pies y en el costado, tal como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero esto le trajo infinidad de detractores. No sé si quiera platicarlo o comentarlo. Bueno, primero estigma. ¿Qué significa estigma? Viene del latín, que significa marca o señal en el cuerpo. Algunas veces se llama punto, ¿no? Entonces, él tenía estigmas desde muy temprana edad, y obviamente que sufría. Él usaba guantes. En la imagen, Hugo, si nos podemos hacer un poquito ahí, marcan también que se colocaba siempre, cuidaba, ¿me explico? Cuidaba estos estigmas, y estos estigmas vale mucho la pena decir que desde la Real Academia de la Lengua Española dice: huella impresa sobrenaturalmente en el cuerpo de algunos santos extáticos, como símbolo de la participación de sus almas en la pasión de Cristo. Santa Rita de Casia también tenía un estigma, ¿no? Que significa compartir los dolores que Jesús vivió, las heridas que Jesús vivió. Y él compartía en sus manos esas heridas. Y por supuesto que hubo gente que le decía que era mentira. Así es, pasionarios también es otra forma de conocer a los estigmas. Y como bien dice, pues estos estigmas a él trajeron muchas complicaciones, porque había gente que únicamente asistía por pues, morbo. por morbo, y también por eso, esa era una de las razones por las cuales él usaba guantes, ¿no? Para que cuando él estuviera celebrando la misa, pues la gente no se distrajera con la morbosidad de cómo eran los estigmas o todo eso, sino que se concentrara en misa. Y dentro de pues la propia Iglesia Católica, pues también generó bastante, un poquito de alboroto esos estigmas,
y la Iglesia Católica a través del Santo Oficio pues mandó gente a que investigara el origen de estos estigmas, y hubo pues investigadores por parte de la Iglesia Católica que en un principio pues decían que esto era un trastorno mental de él. Hubo quien decía que se lo provocaba. Uh-huh. Sin embargo, y eso también es una parte pues muy bonita e interesante, le hicieron radiografías, pues ya entrando en el siglo XX, pues ya teníamos un poquito más de ciencia, y pues se dieron cuenta que no, que estos estigmas que él tenía pues no eran naturales, que no estaban infectados, que sanaban y volvían a aparecer nuevamente, o sea que estaban permanentemente siempre, y esos estigmas duraron 50 años, padre. Dios, sí. Realmente compartía la pasión de Cristo en su vida, Hugo. Me llama muchísimo la atención una frase que coloca la página del Vaticano y que dice, en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, versículo 14. Y justamente tenemos que hablar de otro don también muy bonito. El estigma es un don hermoso porque es compartir la cruz con Cristo, pero también fuerte, Hugo, porque también, es una herida, ¿me explico? No es nada grato. Antes de terminar, de pasar a otro don, padre, sí me gustaría comentar que duró 50 años esos estigmas, y unos días antes de morir el padre se habían juntado pues sus seguidores del padre Pío para pues conmemorar precisamente este 50 aniversario de tener los estigmas, y unos días después él fallece, pero en esos días también los estigmas se van, o sea, el padre Pío muere sin estigmas, ¿no? Entonces eso es un dato curioso, ¿no? Sí, así es. El siguiente don del que me gustaría que retomáramos es la bilocación. Bilocación, ¿qué significa la bilocación? Dice, la bilocación es la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes. Se han dado numerosos casos en la vida de los santos. Los más notables son el Papa San Clemente, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Ludvina, San Francisco Javier, San Martín de Porres, San José Cupertino, San Alfonso de Ligorio, San Juan Bosco, y recientemente, en aquel tiempo era beato, el beato Padre Pío de Pietrelcina. Bilocación es un evento sobrenatural, y es un evento más bien lleno de Dios, que significa que Él puede estar aquí, puede estar visitando enfermos, que significa que Él puede estar en oración, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene esa capacidad de poder salir a ayudar al que más lo necesita en la calle. Entonces es un mega don. Así es, hay unas anécdotas muy bonitos. Él sufre esta bilocación desde muy joven, y cuenta una anécdota que él estaba un día orando en el coro de su iglesia de manera pues muy concentrada, y de repente tuvo una bilocación y fue llevado a una casa en donde estaban haciendo una niña, pues que su padre era masón, ¿no? Y no permitía que la niña pues fuera bautizada, ¿no? Y sin embargo una mujer piadosa pues le dio la oportunidad, le dio pase al padre, y el padre Pío la pudo bautizar, ¿no? Y esta mujer después con el tiempo creció, y un día por azares del destino llegó a San Giovanni Benevento, que es donde estaba la iglesia del padre Pío, y el padre Pío le revela que pues él la había bautizado, y esta mujer pues se convirtió en la hija espiritual del padre Pío. El nombre de esta señora es Giovanna Risani, que después también se convirtió gracias al padre Pío en franciscana terciaria. Y hay muchas anécdotas. También el padre Pío también al momento de
de morir también se le apareció a una vidente en Venezuela, si no me equivoco, y se fue a despedir de ella. Entonces, pues tenía ese don de estar en dos lugares al mismo tiempo. Así es importante también decir que Santo Tomás de Aquino no aprueba, ¿no?, esta capacidad de bilocación, y dice que un cuerpo tiene dimensiones específicas que no puede. Entonces es interesante, ¿no? Santo Tomás de Aquino no aprueba este don, pero sin embargo, si hubiera conocido al Padre Pío, ¿no? Es que como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto, ¿no? Sí, y para Dios no hay imposibles, ¿no? Nada, O sea, absolutamente. Dios hace cosas maravillosas con absolutamente, quienes aman, ¿no? Absolutamente. Hay otro don, Hugo. Sí. ¿Cuál? Sí. Bueno, pues tiene varios, ¿no? Pero tiene uno muy interesante que es leer las mentes y las almas. Sí, creo que ese es el que más me impacta también a mí. Él se dice que él permanecía muchísimas horas confesando al día, pero muchísimas, ¿de acuerdo? Se habla de 11, 14 horas confesando, y él tenía esa capacidad de simplemente con ver a las personas, pues ya un poquito, vamos a ponerlo así, ¿no? Saber exactamente lo que el alma también padecía. Y creo que es un gran don, y es un amor también precioso. Sacerdotes, colegas y hermanos hasta la actualidad que dedican tiempo para el confesionario, porque la confesión tiene que ser un sacramento tan importante en la vida de fe, porque significa también humildad, confiar que nosotros solos no podemos y que también tenemos que tomar la mano de Dios, pero primero reconocer que hay dolor, que no somos perfectos, que caemos una y otra vez, que tropezamos incluso con la misma piedra, pero que Dios está ahí para nuevamente levantarnos y tratar de serle fiel, ¿no? Así es, él dice que era muy celoso en el momento de la confesión. Y digo, nosotros como fieles, muchas veces cuando nos vamos a confesar, a veces estamos muy apenados de algún pecado, o a veces se nos olvida. Entonces el Padre Pío tenía este don de, por ejemplo, si alguien no quería decir algún pecado, se le olvidaba al Padre Pío, pues le decía, oye, te falta esto, ¿no? Y eso porque él decía que pues no se podía tomar la Eucaristía si uno no estaba completamente limpio y arrepentido, ¿no? Entonces era parte de este celo apostólico que él tenía. ¿Hay alguna anécdota de un periodista, Hugo, me parece que americano, que había escuchado pues esta capacidad del Padre Pío y en realidad fue por morbo, ¿no? Esperó una fila inmensa, porque había filas inmensas para confesarse con el Padre Pío, y él pasó y dijo, o sea, eso es mentira, eso no puede suceder. Cuando él pasó y le dijo sus problemas, su circunstancia, él se convirtió en ese mismo instante. Él se convirtió y reconoció pues este don tan magnífico de ayudar a desnudar el alma. Es una cosa muy bonita, Hugo, porque cuando hay una confesión, la mente es bien interesante, ¿eh? La mente es muy interesante porque se te olvidan a veces los pecados más grandes. O sea, confiesas los más pequeños, cuando sales de la confesión dices, ay, es que en realidad yo iba por y es también un juego de la mente. No quiero pensar que no solo de la mente, sino también del enemigo, y que te quedes todavía con un poquito, ¿no? Dices, no puede ser. Entonces el Padre Pío no lo hacía ni por morbo, ni por acusación, ni mucho menos por, vamos, en un sentido de maldad, sino todo lo contrario. Era un sentido de que cada feligrés regresara después de del sacramento de la penitencia, regresara limpio, sin peso, realmente con la gracia de Dios. ¿Y cuántas almas no se convirtieron a través de una confesión con el Padre Pío? De una confesión, que para las misas que él hacía también, acudía muchísima gente. Así es. Pero muchísima.
y pues obviamente había un recelo porque cuando él celebraba, Se llenaba. desbordante, ¿no? Así es. Y tiene pues más dones. Otro don que también se le atribuye es el don de la curación. De la sanación. Se dice que una niña un día tuvo una visita con el Padre Pío, una niña que estaba ciega de nacimiento, que no tenía pupilas, y pues con conocer al Padre Pío fue sanada. Incluso otra cosa también muy interesante, se dice que Karol Wojtyła, que después fue Juan Pablo II, Ahora San Juan Pablo II. ahora San Juan Pablo II también le pidió por que orara por una persona que tenía cáncer, y que pues después se descubrió que pues el cáncer, después de pedirle esto al Padre Pío, pues había sanado por completo. El nombre de esta persona se llamaba Wanda Polwaska. Imagino también es de ahí de Polonia, donde es el padre, el Papa Juan Pablo II, ahora santo. Y bueno, pues es otro de los dones que tiene el Padre Pío. Sí, fíjate, qué bonito, porque estamos hablando una época que fue muy prolífera de espiritualidad, Hugo, porque si hablamos del Padre Pío estamos hablando de una espiritualidad tan grande. Pero mira, imaginémonos la época. Un pontífice realmente que también alcanzó los altares, San Juan Pablo II. En esa misma época estaba la Madre Teresa de Calcuta, y en esta misma época también conoció, no en el pontificado, sino antes, ¿no?, al Padre Pío. Y qué bonito es saber que ya como pontífice, ya como papa, él haya contribuido para su beatificación. Dice, para la beatificación, dice, el 2 de mayo de 1999, a lo largo de una solemne celebración eucarística en la Plaza de San Pedro, su santidad Juan Pablo II, con su autoridad apostólica, declaró beato al venerable siervo de Dios Pío de Pietrelcina, estableciendo el 23 de septiembre como fecha de su fiesta litúrgica. ¿Qué tal? Y otra una amistad, sí. con espiritualidad y con, vaya, que lograron la meta que todos estamos llamados, ¿no? Qué interesante es, Hugo. Sí, y como tú dices, perdóname, es que estoy emocionado. Como tú decías, de repente la santidad nosotros la vemos tan lejana, que se nos hace muy complicado, ¿no? Muy complicado el pensar que en nuestros días pueda existir. Pero todas estas vidas, todos estos hechos nos manifiestan el poder de Dios en un mundo en el que Él también lo establece. ¿Me explico? Y es muy bonito que ahora, como tú lo decías, tenemos medios donde podemos verificar cuando Él concelebraba, cuando Él hacía un rosario, cuando el Padre Pío salía, ¿no?, a bendecir a la gente. Bueno, es magnífico. Sí, y otro dato curioso también es que uno de los dones que tenía el Padre Pío era el don de la profecía. Y digo, aunque esto no es muy oficial, pero se dice que el Padre Pío, en una plática con Karol Wojtyła, que antes de ser papa, el Papa Juan Pablo II, pues él le predijo que iba a llegar a lo más alto de la iglesia, ¿no? Entonces el Padre Pío también tenía este don de la profecía, y también realizó pues numerosas profecías acerca pues del fin de los tiempos, y acerca también del cisma de la iglesia. Así es. Por último, lo canonizan, es decir, ya alcanza el título de la santidad. Dice, el 23 de octubre sigue la documentación que se encargó la Congregación de las Causas de los Santos, y el 22 de noviembre del 2001 tuvo lugar en la Congregación de las Causas de los Santos el examen médico del que hablabas. El 11 de diciembre se celebró el Congreso Particular de los Consultores Teólogos, y el 18 del mismo mes la sesión ordinaria de los cardenales y obispos. El 20 de diciembre se en presencia de Juan Pablo II se ha promulgado el decreto sobre el milagro
y el 26 de febrero del 2002 se promulga el decreto sobre la canonización. Entonces, en el 2002, pues ya alcanza este título de la santidad. Y ahora, Hugo, ya estamos a unos minutitos. Me gustaría comentar otros dones, tal vez a lo mejor no muy mencionados o no tan amplios como la parte de los estigmas o la bilocación, pero que también son muy importantes. El Padre Pío desde muy pequeño sufría de ataques del enemigo. Entonces se dice que fue un combatiente pues de Satanás y que siempre se le aparecía el demonio e intentaba interrumpirlo pues en sus horas de oración y cuando estaba pues realizando a lo mejor la misa y todo eso, ¿no? Y desde pequeño fue algo que desde pequeño traía mucha gente, pues lo veía a veces hablando solo y pues cuando le preguntaban decía que pues el enemigo no lo dejaba orar o no lo dejaba le ponía malos pensamientos, ¿no? Entonces es otro don y que también es por algo muy conocido el Padre Pío, por ese combate a Satanás. Y también otro de los dones, padre, que también no es muy mencionado, pero creo que también es muy importante. Voy a leerlo porque es una palabra que me cuesta un poquito trabajo, que es transverberación, que significa traspasar, viene del latín, y que es una experiencia mística en la cual una persona logra una unión íntima con Dios. Y este es una especie de éxtasis que también vivió Santa Teresa. Santa Teresa, San Agustín, Santa Mónica. Y efectivamente, Hugo, lo que dices es muy interesante porque, y también nos deja una gran enseñanza, o sea, ser llamado a configurarse con Dios en este camino de fe no es nada fácil. Al que le molesta, y siempre le va a molestar, cuando nosotros más cerca estemos pues de Dios y de portarnos mejor, pues es el enemigo, definitivamente. Y al igual que como dice Santa Teresa y otros santos, pues se dice que sus estigmas despían un olor a violeta, ¿no? También que es otra cosa característica, a veces el olor a santidad. Por ejemplo, la Virgen dice que cuando se ha aparecido huele a rosas, y los estigmas del Padre Pío despedían un olor a flores de violeta. Claro, sí. Hugo, en general, ¿qué te ha parecido esta experiencia de el Padre Pío? Pues la verdad es que, a mí me sorprendió. Sí había visto alguna vez la película y había leído del Padre Pío, pero la verdad es que me sorprende tantas virtudes, tantos dones que nuestro Señor Jesucristo le dio, y creo que a mí me deja una enseñanza de alguien muy fiel, un sacerdote que, aun a pesar de que fue muy perseguido, tuvo muchos detractores porque pues le decían que era mentira, ¿no? Lo de los estigmas, y incluso hubo quien inventó algunas cositas para desmentirlo. Él siempre fue muy obediente a la Iglesia Católica, fue una persona que ayudó mucho, construyó hospitales, sí, y ayudaba a mucha gente, entonces siempre estuvo preocupado por los demás y se mantuvo muy fiel a la Iglesia Católica, ¿no? En nuestros tiempos, ahorita hace poco acabamos de ver que un padre de allá de la frontera pues abandonó la iglesia porque pues no se quiere o no se quiso mantener obediente al Papa Francisco, no le parecían ciertas cosas y se va, ¿no? Y me deja de enseñanza esta obediencia, ¿no? Del Padre Pío, aún a pesar de que fue muy atacado y todo, siempre se mantuvo obediente a la Santa Iglesia. Wow, pues yo simplemente compartirles rápidamente que hace como 8 años estuve en Roma y tuve la oportunidad de estar presente cuando su cuerpo, que es incorrupto, lo llevaron al Vaticano para tenerlo por ahí, ¿no? Una semana. Y era impresionante la gente que iba, Hugo. Era impresionante como la nona es la abuelita, llevaba al nieto, ¿no? Entonces en el camino yo iba de civil y escuchaba cómo la gente quería y apreciaba. Una bendición también muy grande es que tuve la oportunidad también de pues tocar uno de sus guantes y pues encomendarme a él, ¿no?
Y la última en Benevento, fui a confesar en Benevento y era muy interesante porque la gente venía a confesarse y lo primero que decía, me confesé con el Padre Pío, y yo así de wow, qué compromiso tan más grande. Entonces el Padre Pío realmente es un sacerdote que inspira a otros sacerdotes a seguir echándole muchas ganas contra las acechanzas del enemigo y principalmente a darlo todo por amor hacia nuestro prójimo. Me llama mucho la atención eso que construyó lugares de alivio para el sufrimiento, ¿no? Era para el cuerpo y del alma. Y del alma, o sea, era una cosa tan hermosa, y es un sacerdote que en lo personal también agradezco su testimonio porque me ayuda en lo personal. Nada más. Y algo que también dejó fueron grupos de oración. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial él creó grupos para orar por esta guerra, y esos grupos cada vez fueron creciendo y salieron de Italia y están regados por todo el mundo, y hasta la fecha pues son bastante grandes estos grupos de oración. Y como bien nos dijo, ¿no? En Italia, en San Giovanni Benevento, pues se ha convertido en un lugar de peregrinación en donde muchos fieles pues van y quieren conocer el lugar en donde vivió y donde celebró el Padre Pío, ¿no? Sí, aunque su santuario está en Petrelcina. Bien, pero tenemos saludos, Hugo. Saludos. Así es, tenemos un saludo, como siempre, para Lorena Barrón, que siempre nos acompaña. Dice: buenos días, saludos y un gran abrazo para usted, Fray Luis y señor Hugo. Marilú Ramírez, le mandamos también un fuerte abrazo. Dice: buenas tardes, Padre Luis, señor Hugo, que Dios le siga bendiciendo y dando mucha sabiduría para acercarnos a Dios. Nos comenta Lorena, dice: yo leí que el Padre Pío en una ocasión, al platicar con el Papa Juan Pablo II, antes de ser Papa, lo sería, y así fue. Es justo lo que decíamos de que él profetizó que él iba a ser Papa. Un saludo para Jessica Barrón, que nos dice: buenas tardes, Padre Luis, señor Hugo, bendecido día. Lorena nos dice, le manda un saludo Denise, Barbie, Vale y Nora Barrón. Pues un abrazo para ellas. Un abrazo enorme. María Luisa Elena Ramírez nos dice: gracias por la difusión, bendecido día. Marilu Ramírez nos comenta: tengo entendido que el Padre Pío desde que era niño mostraba una gran fe en Dios, por eso fue sacerdote. Así es. Josefina Rebeca Hernández nos dice: saludos, hermano Luis y Fray Hugo, hermano Hugo y Fray Luis. Sí, ya estás. Andrés Hernández nos dice: saludos, bendiciones para ustedes, Padre Luis. Concepción Rodríguez: saludos, Padre Luis y Hugo, buen tema el del Padre Pío. Luz Yáñez, le mandamos un fuerte abrazo, dice: buenas tardes, Padre Luis, señor Hugo, gracias por compartir sus conocimientos a todos los feligreses. Le mandamos un fuerte saludo a Cristina Lázaro, a Ángeles Flores, y no sé si hay más. Y creo que ya, nada más. Les mandamos un fuerte saludo y muchas bendiciones. Y que ojalá esto que nosotros les acabamos de compartir, Hugo, también sea un motivo de provocarles que ustedes puedan seguir estudiando su vida. O, como tú dices, ver la película, ¿no? Porque, a ver, hay vidas extraordinarias. Y esas vidas extraordinarias vale la pena repasarlas. Hay vidas que tenemos que aprender también a valorar y a saber cómo es que Dios puede hacer de una piedra áspera, con tierra polvosa, un diamante, porque es la obra de Dios en una persona. Y creo que es muy interesante la vida del Padre Pío. Sí, hay infinidad de películas del Padre Pío, incluso hay una reciente de Shia LaBeouf, creo que se pronuncia, y a través de esa película dicen que también él pues se convirtió, ¿no? Porque pues no era una persona muy creyente. Hay mucha información, podemos, como usted ya nos había dicho anteriormente, podemos rezar el rosario, están las grabaciones del Padre Pío, y la verdad es que la vida del Padre Pío es asombrosa, entonces sí vale la pena investigarlo y ver sus misas en internet, escuchar de propia voz de él, ¿no? Es muy bonito. Sí, sin más, queremos nuevamente despedirnos y agradecerles también que estén al pendiente de nuestros programas y nuestras emisiones. Esperemos que todo esto sea para mayor crecimiento de la fe y para seguir constantemente el camino de Dios, el camino que es un camino extraordinario
y un camino también para grandes guerreros. Somos los guerreros de Cristo y las adversidades, cuando Dios está con nosotros, se pueden sobrepasar. Creo que eso sería también una conclusión del Padre Pío, que cuando uno sigue a Dios y con ayuda de Dios, todo lo vamos a poder vencer. Porque el combate espiritual siempre va a estar. Siempre ahí. va a estar, Sí. siempre. El enemigo es astuto y está cuando más cerca tratamos de estar de Dios. Pero Pues, tenemos que, con la fuerza de nuestra voluntad, echarle muchas ganas y salir victoriosos con la ayuda de Dios. Pues Padre Luis, pues muchas gracias por esta plática, este tema. Agradecemos a Patti, a Nancy, al Padre Didier. Al Padre Didier, Cabine. que está aquí con nosotros también, y agradecemos muchísimo a ti también, Hugo, por supuesto. A usted. Y bueno, pues sin más, nos despedimos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Con espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Bendecida tarde, buen provecho, que Dios los siga bendiciendo mucho.